Como lo mencioné hace años, parece cada vez más probable que la humanidad es solo un bote biológico para la superinteligencia digital. Elon Musk, 2 de abril 2025. Hoy voy a hablar de los gigantes y cerebros del tech que con sus decisiones y ausencia de ellas, sobre todo, están llevando la humanidad a un escenario incierto. Voy a hablar del ensayo de Michel Nieva, escritor argentino, titulado ¿Cómo los multimillonarios nos salvarán del fin del mundo? Empezaba con la frase de Elon Musk, recién salida del horno, porque efectivamente ese es el sueño húmedo del emprendedor sudafricano estadounidense. Y de un grupo de gigantes también del tech. Es que en su visión del mundo casi determinista y evolucionista, no hay forma alguna de que el ser humano pueda detenerse, prosperar en equilibrio y lograr un balance con el medio ambiente y el bienestar de la Tierra. Eso es utópico. El único camino entonces es preparar el terreno para acoplarse a la nueva vida que será la inteligencia artificial. Somos como salmones nadando cuesta arriba, siendo devorados en el camino por osos, pájaros, rompiéndonos las escamas, cambiando de piel y de color solo para llegar a esa cima y antes de morir desovar exhaustos una nueva vida, la inteligencia artificial. Porque esa es nuestra misión como especie orgánica, es agotar los recursos de la Tierra y seguir el viaje interplanetario y luego interestelar. Es que la Vía Láctea algún día va a morir, pero no por eso la vida inteligente. Esto sí tiene lógica, pero la colisión de Andrómeda, la galaxia vecina con la Vía Láctea, que terminaría con la vida en la Tierra, sería en 4.500 millones de años. Tenemos tiempo para superar el problema del calentamiento global. El problema de la energía es real. Cada vez que avanzamos tecnológicamente se necesita aún más energía. Es el caso de los modelos de lenguaje que utilizan hasta 30 veces más vatios de energía con respecto a una búsqueda de Google. Irlanda, según un artículo de la revista Nature del 6 de marzo de este año, reportaba que el 20% del consumo energético de este país viene de los centros de datos que almacenan los datos, valga la redundancia, con los que trabaja la inteligencia artificial. Este es un problema real. Michel Nieva, el joven argentino autor de este libro, Ciencia ficción capitalista, cómo los multimillonarios nos salvarán del fin del mundo, el cual obviamente es un título de sátira, nos dice que hemos dado el control del buque, o mejor dicho, de la nave, a los emprendedores y líderes del tech, solo porque han acumulado más plata. ¿En qué momento nos volvimos tan fanáticos y religiosos del dinero que se les cree mesías a tipos como Elon Musk o Mark Zuckerberg o Jeff Bezos? ¿En qué momento Estados Unidos llegó tan bajo para traspasar esa frontera entre lo político y lo económico? Para Nieva estamos en un momento en que estos tipos, estos personajes y sus megacorporaciones han acumulado tanto poder que ya están instalados en el gobierno. Ni siquiera tienen pudor, tienen cargos públicos como Elon Musk, el hombre de la motosierra pública gringa. Pero la verdad es que las ideas de estos tipos como Zuckerberg vienen de la literatura de ciencia ficción, nos dice Nieva. Como es el metaverso, el cual viene de Snow Crash, una novela de Neil Stephenson, quien ni siquiera le ha pagado regalías a este escritor por su obra original. SpaceX, la empresa de satélites de Elon Musk, según declara su sitio web, tiene como misión hacer de la humanidad una especie interplanetaria, cuyo primer paso es colonizar y terraformar Marte. Lo que nos dice es que hay dos caminos posibles: quedarse en la Tierra y eventualmente extinguirse, o transformarse en una civilización espacial, una especie cósmica. Musk piensa que para el 2029 se podrá enviar al primer ser humano a Marte. Toda esta vía viene muy de cerca de la trilogía de Marte del escritor estadounidense Kim Stanley Robinson. Libros que Elon Musk ha declarado que han sido gran inspiración para sustentar su idea de colonizar Marte.
Jeff Bezos también ha declarado que esta trilogía son uno de sus libros favoritos. Paradójicamente, y tal vez por culpa también, Robinson, el autor, también escribió El Ministerio del Futuro, un libro ensayo novelado sobre cómo salvar la Tierra, del cual hice un video hace un tiempo en YouTube. Como ven, muchos libros, y más aún novelas, ficción, están detrás de las ideas, visiones, obsesiones de estos genios del tech que la gente sigue a ojos cerrados. Nieva dice que Aubrey de Grey, en su libro Age Ending, sostiene que para el año 2050 las personas con el suficiente dinero podrán pagar tratamientos capaces de extender la vida a más de 1000 años. El 2024 se considera que el 89,5% de las personas más ricas del mundo tendrán más de 50 años y el 40% superará los 70, por lo que el desarrollo de una droga o tratamiento que asegure la longevidad ilimitada, por más costosa que fuera, sería un negocio perfecto. Oferta y demanda después de todo, ¿no? Antes con plata uno podía ir más lejos de vacaciones o tener una casa más grande y vivir algunos años más. En el futuro van a tener 10 generaciones de sirvientes de la misma familia. Este libro, Age Ending, fue muy relevante y causó que Google fundara Calico, dirigida por Ray Kurzweil y Bill Maris, quienes afirmaron que con los desarrollos de esta empresa ya sería posible vivir 500 años. Jeff Bezos y Peter Thiel también han comprado acciones de United Biotechnology, un laboratorio que está en esta carrera de extender la vida hacia el infinito. Todos estos ejemplos son parte de la apropiación del capitalismo tecnológico del lenguaje de la ciencia ficción, de autores. Pero también nos muestra algo siniestro. No les interesa un carajo joder este planeta porque creen, aunque sea ligeramente, poder ser beneficiarios de estas tecnologías de punta y sobrevivir el fin de la Tierra. Si alguna vez se dijo que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, las corporaciones ya desarrollaron ese capitalismo extraterrestre que sobrevivirá al fin de la Tierra. Y sus millonarios CEOs, directorios, nos quieren hacer creer que si queremos sobrevivir hay que seguirlos, es el único camino. Por eso Nieva habla de la ciencia ficción capitalista, como la fantástica narración de una humanidad sin mundo, de turistas que viven 1000 años y viajan por el cosmos sacándose selfies mientras la Tierra explota. La ciencia ficción capitalista es la violencia que restringe el monopolio de imaginar nuestro futuro a las corporaciones. ¿Quién les dio este derecho? ¿Por qué aceptamos que estos narcisistas psicópatas hagan esto? Asistimos a una era en la que el capitalismo enmienda el escepticismo de su catastrófico funcionamiento medioambiental mediante estéticas y utopías hiperfuturistas basados en la ciencia ficción, en la literatura. Hola, soy Nico y si te está gustando este video te invito a que le des un me gusta y o te suscribas, que me ayuda un montón. Sigamos con Michelle Nieva y su ciencia ficción capitalista. Este mundillo nace de la más fuerte comunión ideológica entre hippies y yuppies californianos, del odio rabioso en común contra el Estado y su intervención en las libertades individuales y empresariales. Al final es un matrimonio por conveniencia. Han creado un antihéroe libertario e individualista que lucha por la supervivencia en un mundo opresivo y cruel. Ese es el arquetipo que promueven en Silicon Valley. Hemos visto cómo se ha mutado la identidad del emprendedor del tech, tipo Bill Gates, genios nerds, a la idea del emprendedor visionario y políticamente incorrecto, el hacker cyberpunk, quien invertirá esa fortuna en aras del bien común, porque él también lucha contra las fuerzas opresivas del Estado. Es una estrella de rock and roll. Es que es un rebelde y sus esfuerzos y tecnologías salvarán al mundo. Es la idea básica de que el capitalismo puede solucionar con más capitalismo las crisis que el propio sistema provocó y puede colonizar otros planetas con las mismas tecnologías que destruyeron este.
Julio Verne, el escritor de ciencia ficción francés, declaró que el escritor de ciencia ficción escribe en papel lo que después otros esculpirán en acero. Ese es el origen de la ciencia ficción capitalista. El submarino gigante que Julio Verne imaginó en 20.000 leguas de viaje submarino luego fue replicado por ingenieros y transformado en un vehículo militar. Este género alcanza su apogeo alrededor de la década de los 50 entre los colaboradores de la revista Astounding Science Fiction, con plumas que provenían fundamentalmente del ámbito científico como Isaac Asimov, de formación químico, y Arthur C. Clarke, de formación físico-matemático. Estos forman parte de los autores de la ciencia ficción dura, que a diferencia de otros géneros literarios, su destinatario natural no es la persona de letras, sino quien menos tiempo e interés, en apariencia, tiene para la literatura, el empresario. El autor de ciencia ficción más emblemático de esta colaboración corporativa fue Arthur C. Clarke, quien escribió y colaboró con Kubrick, por ejemplo, para crear Odisea en el espacio, y quien postuló la factibilidad de poner en órbita satélites con fines telecomunicacionales. Clarke enfatiza la idea de que los satélites serían una imitación mecánica de la Luna, sus replicantes robóticos. Tecnología que sería capital para el triunfo de Estados Unidos en su carrera espacial contra la Unión Soviética. Victoria no solo norteamericana, sino del capitalismo, y del capitalismo en alianza con la ciencia ficción dura, como único sistema económico y político que regirá el universo entero. Hay que recordar que el primer satélite y hombre en el espacio fueron rusos. Esta fue una victoria después de ir perdiendo la carrera. Este acontecimiento, tras las ideas de Clarke, puso en práctica una manera eficiente y económica de construir cohetes aeroespaciales y marcó un antes y un después en la confianza del mercado en la privatización del espacio. Narrativa que seguro tomó con mucha atención Elon Musk, ya que copiando las lógicas espartanas de reducción de costos de la aviación comercial, SpaceX se promocionó como una low cost del espacio, y mientras United Launch Alliance les cobraba a la NASA $400 millones por el lanzamiento, SpaceX le ofreció contratos por un cuarto de este precio. Así, SpaceX se hizo un espacio en la concesión de cohetes y con la reducción de costos de los cohetes se inició el servicio de turismo espacial. Esto no tiene nada de malo. Pero cuando se afirma que la ciencia ficción pertenece al ámbito especulativo, es esa capacidad de especulación la que las corporaciones traducen al mundo financiero. Tesla no vale contablemente lo que vale, sino que está inflada por toda esta especulación mesiánica, por ejemplo, que se apoya en su dueño y creador, que cada vez que se sube a uno de sus autos pareciera que fuera Batman. Nieva se pregunta, ¿será entonces la ciencia ficción una fase superior del capitalismo, la asociación más virtuosa entre empresariado, literatura y tecnología? El gran argumento a favor de los Homo Deus de Silicon Valley es precisamente ese. Si la tecnología y el capitalismo fueron los causantes del desastre ambiental, y que solo más capitalismo y más tecnología, manipulados por la brillante pericia de los directores CEOs de California, serán capaces de solucionarlo, o sea, salir del problema con el mismo veneno que se entró. Estas narrativas han crecido y han agrupado huestes fanáticas, han logrado crear movimientos antiecologistas bautizados Rolling Coal, por ejemplo. Estos se dedican a modificar motores y filtros de caños de escape para aumentar la cantidad de hollín que lanzan. Otros grupos, los ecopragmáticos, en sintonía con el discurso que también enarbola la ciencia ficción capitalista. Los grandes problemas del mundo no son políticos, sino insuficiencias técnicas que solo el avance tecnológico de Silicon Valley podrá solucionar. Muchos de ellos son antiambientalistas, y cómo no, si la tecnología y nuestros estándares de vida pudieron avanzar de manera impensable en nuestros tiempos y en el pasado,
ya que esto fue gracias a la libertad de competencia que propicia el capitalismo. El famoso "viva la libertad, carajo". Lo defienden a muerte. Libertad, eso sí, también para destruir la Tierra e ir a Marte a conquistar. ¿Quién les dio tanto poder? Dentro de los métodos de enfriamiento tecnológicos encontramos técnica de geoingeniería, que ya se ha empezado a aplicar en Australia, que consiste en bombardear los cielos oceánicos con toneladas de partículas microscópicas de agua salada que al evaporarse se condensarían en robustas nubes blancas que cubrirían el cielo y enfriarían los océanos. Hacer más blancas las nubes para que reflecten a los rayos solares. Nieva menciona muchas más de estas geoingenierías. Sin embargo, la mayor paradoja que entrañan las técnicas de geoingeniería solar es que no reducen la violencia contra la naturaleza que desencadenó en el cambio climático, sino que redoblan sus esfuerzos bélicos, bombardear, rociar, enviar misiles y así. Cuando las empresas de Silicon Valley producen sus mercancías baratas en el tercer mundo, contaminando territorios y explotando poblaciones en nombre de nuevas tecnologías que conquistarán el espacio, en realidad no forjan un futuro para la humanidad, sino que repiten un pasado de siglos de injusticias. Sino, ¿quién piensa que los ciudadanos de Etiopía llegarán a Marte? Para la mentalidad del capitalismo, al ser la naturaleza una mercancía, resulta factible sustituirla por otra equivalente. Y continuando con aquellos que no se subirán a la nave para ir a Marte. La población indígena del mundo es apenas el 5% de la población global. Y sin embargo, esas comunidades habitan y protegen el 82% de la biodiversidad del mundo. Es que ese es el mayor problema que se avecina. El de la irrelevancia de toda nuestra especie, que primero será palpable para estos grupos indígenas, viviendo vidas arcaicas, que soportarán los embates de sequías, del calentamiento global. Luego serán los países subdesarrollados y así, pero tarde o temprano todos y todas tendremos nuestro momento Licedol, como les hablaba en el episodio anterior, de pérdida de sentido en este nuevo orden con la inteligencia artificial. Es que ella no es una herramienta, es una entidad. Es así como la ciencia ficción adquiere en nuestro tiempo una centralidad inesperada, un género muchas veces despreciado en la literatura por los puristas y académicos, y que ahora es utilizado colaborando y adornando estas narrativas mesiánicas de Silicon Valley. Esa es la ciencia ficción capitalista para Michel Nieva. Díganme si le creen a estos líderes mesiánicos como Elon Musk. Hasta la vuelta, chao.